Bueno chicos, arrancamos con esta segunda parte. Vamos con los casos de factoreo que deben conocer muy bien y saber aplicarlos. Son 6 casos de factoreo. El primero consiste en factor común, algo que ya conocen, que es cuando todos los términos de un polinomio presentan un factor en común, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a expresar? Vamos a extraer ese factor común y vamos a dejar entre paréntesis la suma algebraica de los factores no comunes. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión a por b más a por c, vemos que estos dos términos tienen en común el factor a. Lo que no tienen en común es b más c, ¿sí? Entonces, el factor común consiste en extraer el factor común, en este caso a, y multiplicarse por la suma algebraica de los factores no comunes, es decir, b más c. La inversa de realizar el factor común es hacer una distributiva. Si nosotros hacemos a por b más a por c, vamos a obtener la expresión original, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este polinomio, tenemos un polinomio p de x de grado 3, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tienen en común estos tres términos. Ojo, no solo son los coeficientes, sino también la variable x. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a factorizar los coeficientes. Tomamos, por ejemplo, el número 8. Vamos a factorizarlo, es decir, 8, el menor número para dividirlo es 2. Entonces, 8 dividido 2, 4. 4 dividido 2, 2. 2 dividido 2, 1. Entonces, podemos expresar a 8 como 2 a la 3, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo con cada uno de los coeficientes de los tres términos. 8 podemos expresarlo como 2 a la 3. 12, dejamos este signo menos, y 12 podemos expresarlo como 2 al cuadrado por 3, es decir, 2 por 2, 4 por 3, 12. Y luego podemos expresar el 20 de la misma forma, 2 al cuadrado por 5. La variable x con su respectivo exponente por ahora lo dejamos igual. Entonces, ahora tenemos esta expresión, que es la misma que tenemos acá arriba, nada más que está factorizado los coeficientes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos, si se fijan, ¿qué tienen en común los tres coeficientes? Y tienen en común 2, ¿sí? Elevado a algo, y la x elevado a algo, ¿sí? Entonces, vamos a extraer lo común que hay entre estos tres términos, tanto los coeficientes como la variable, con el menor exponente. Ojo con esto, con el menor exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, la base que tienen en común estos tres términos de los coeficientes va a ser 2. 2 a la 3, 2 a la 2 y 2 a la 2. Vamos a sacar factor común 2 elevado a al menor exponente, en este caso 2 a la 2. ¿Por qué? Porque este 2 a la 3 es lo mismo que decir 2 a la 2 por 2. Lo que tienen en común siempre es el menor, lo menor. Entonces, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 2 y 2 a la 2. Entonces, el coeficiente en común entre estos tres términos va a ser 2 a la 2. Y la variable, si ustedes se fijan, tengo x a la 3, x a la 2, x. Saco factor común, el de menor exponente, en este caso, x. El 3 no es común y el 5 no es común, ¿sí? Entonces esos son factores no comunes. Por lo tanto, saco afuera 2 al cuadrado por x, ¿sí? Y dejo todo lo que no es común. En este caso, yo lo que hice para que se dieran cuenta fue dividir este término común, ¿sí?
entre los tres términos y simplificar. Lo que quede de la simplificación son los factores no comunes. Entonces, para extraer el factor común que hay en todos los términos, tenemos que dividir cada término por el factor común, que es lo que hicimos acá. Entonces, si nosotros dividimos el primer término, que es 2 a la 3 por x a la 3, lo dividimos por el factor común, que es 2 a la 2 por x, ¿sí? Se nos va 2 de estos con 2 de estos y 1 de este con este. Por ende nos queda 2 a la 1 por x al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo realizamos para el segundo término. El segundo término es 2 al cuadrado por 3 por x al cuadrado. Se va este término con este término, esta x con una de las x de acá. Por lo tanto nos queda menos 1 por 3x a la 1. Y realizamos lo mismo para el tercer término, que era 2 elevado al cuadrado por 5 por x. Se va el 2 dividido el factor común, se va el 2 al cuadrado con el 2 al cuadrado y la x con esta x. Por lo tanto nos queda 1 por 5. Por lo tanto, una vez que ya tenemos los factores no comunes multiplicados por el factor común, desarrollo este exponente que tengo acá, 2 por 2, 4, me queda la x, por 2 a la 1 que es 2, por x al cuadrado, menos 3x más 5, ¿sí? Bien, esto es un análisis más profundo, pero ustedes con el tiempo se pueden ir agilizando y sacar factor común, la x, 2x al cuadrado que es 4, y ir fijándose lo que les quedó adentro sin realizar esto. Bien, vamos con el factor común por grupos. ¿Qué pasa? Tenemos esta expresión a por x más a por y más b por x más b por y. Y si nos fijamos, podríamos sacar un factor común acá y otro factor común acá, ¿sí? Dos factores comunes distintos. Acá estos dos términos tienen como factor común la a, por ende me queda a por x más y. Y por otro lado, estos dos términos tienen el factor común b. b por x más y. Entonces, si se fijan de nuevo en esta expresión, volvemos a tener que este término y este término tienen como factor común x más y. Entonces, voy a dejar el factor común, en este caso x más y voy a multiplicarlo por la suma algebraica de los componentes no comunes, que en este caso era a y b. Entonces me queda x más y por a más b. Si ustedes hacen la distributiva, van a llegar a esta expresión que teníamos originalmente. Entonces, repito de nuevo, factor común por grupos es agrupar, hacer un factor común, luego hacer otro y de lo que nos quedó ver si puedo seguir agrupando cosas, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos este polinomio p de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 6. Entonces, primero formamos dos grupos donde cada grupo tenga un factor común. En este caso vamos a juntar el x a la 3 más 2x al cuadrado porque tienen en común el x al cuadrado, ¿sí? Recuerden que es el de menor grado. Y también vamos a juntar estos dos más 3x más 6 que tienen en común el 3. ¿Sí? Si ustedes factorizan el 6, les queda 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces, vamos a extraer los factores comunes de cada grupo. En este caso, para el círculo rojo va a ser el x al cuadrado, el factor común, y para el círculo azul va a ser 3. Entonces, al extraer los factores, en los primeros dos términos voy a obtener x cuadrado, que es lo que tienen en común, multiplicado por la suma algebraica de los
que no son comunes. En este caso me sobraba una x y el 2, ¿sí? Bien. Por otro lado, para estos últimos dos términos, el factor común es 3. Entonces, saco afuera el 3 y lo multiplico por la suma algebraica de x más 2. Ahora, de este polinomio, que sigue siendo el mismo, ¿no? Pero de esta factorización podemos ver que estos dos términos que yo tengo acá tienen a la vez factor común x más 2. ¿Lo ven? Estos dos. Entonces, ahora vuelvo a sacar factor común por grupos y entonces pongo el factor común, que es x más 2, ¿sí? Y la suma algebraica de lo que no tienen en común, que en este caso es x al cuadrado más 3. Siempre respetando los signos, ¿sí? Ahora, este polinomio que nosotros nos quedó acá es exactamente igual que este polinomio, nada más que está factorizado. ¿Qué caso de factoreo usamos? El caso número 2, que es factor común por grupos, ¿sí? Bien, no siempre podremos aplicar factor común por grupos, ya que a veces encontraremos que no hay un factor común por grupos, ¿sí? No siempre va a pasar esto. ¿Y qué nos dice este cuadro violeta de acá? Que para encontrar o para hacer factor común por grupo debemos tener un número par de términos, ¿sí? Bien. Vamos con el tercer caso, que es trinomio cuadrado perfecto. Es el proceso inverso al cuadrado de un binomio. Entonces vamos a tener un trinomio, ¿sí? Que va a ser cuadrado perfecto y que llegaremos a obtener el binomio que elevado al cuadrado equivaldrá al polinomio dado. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, el cuadrado perfecto, que nosotros teníamos dos términos A y B que estaban sumados y a la vez estaban elevados, o sea, la suma estaba elevada al cuadrado. Les explico de nuevo, no se puede hacer distributiva, ¿sí? De la potencia en una suma. Esto se llamaba cuadrado de un binomio porque eran dos términos que estaban los dos elevados al cuadrado y sumados entre sí. Era igual a el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más 3 veces, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos el cuadrado de un binomio, vamos a ir en este sentido, de esta expresión hacia esta expresión. Entonces ahí desarrollamos el cuadrado de un binomio. Ahora, ¿qué plantea el tercer caso de factoreo? Que es el trinomio cuadrado perfecto. Ustedes van a tener esto y lo tienen que transformar en el cuadrado de un binomio, ¿sí? Entonces, el tercer caso de factoreo es por trinomio cuadrado perfecto. Entonces, a ustedes les van a dar un polinomio, ¿sí? En este caso es p de x igual a x al cuadrado más 6x más 9, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen que ver? Tenemos que tener un trinomio, es decir, que tienen que haber tres términos, ¿sí? Vamos a ubicar o vamos a encontrar los términos que tienen, a los que le podemos sacar raíz cuadrada, ¿sí? Recuerden que tienen que ser términos positivos y que la variable tiene que tener potencia par. En este caso, para este polinomio, tenemos el x al cuadrado, que es un término positivo, ¿sí? Y la variable está elevada a una potencia par. Y en este caso tenemos al segundo término, sí, sería el segundo término del cuadrado de un binomio, que está elevado, que es positivo y que podemos sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la raíz cuadrada de esos dos términos, ¿sí? Si le podemos sacar raíz, por ejemplo, agarramos el x al cuadrado y vemos si le podemos sacar la raíz.
definitivamente la raíz de x al cuadrado, este cuadrado se simplifica con esta raíz y me queda que es x. Entonces, nuestro término a del cuadrado de un binomio va a ser nuestra x, ¿sí? A va a ser igual a x. Luego vemos si a la raíz de, si a 9 le podemos sacar la raíz. Definitivamente la raíz de 9 es 3, ¿sí? Entonces vamos a tener dos términos. El término a, que va a ser x, y el término b, que va a ser 3, de nuestro cuadrado de un binomio. Pero nos falta algo, nos falta ver si este término del medio, el término central, cumple con las condiciones de ser el cuadrado de este término central del cuadrado de un binomio. Me dice que el término del medio tiene que ser igual a 2 veces a por b. Entonces, como ya tengo a, que es x, y ya tengo b, que es 3, debo ver que si multiplico 2 por a por b, me tiene que dar igual a este término central de acá. Es decir, estamos igualando este término central y este término central, porque ya vimos que se cumplía que a al cuadrado es x al cuadrado y que b al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Ahora, si se cumple esto, entonces podemos formar el cuadrado de un binomio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Dijimos que tiene que ser igual a 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 veces el a, sería 2 por x, por b, que sería 3. 3 por 2, 6, por x, 6x, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, se cumple que el término central de este polinomio es igual al término central del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, perfectamente podría reemplazar esta expresión por el cuadrado de un binomio. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tengo, si esto es igual a esto, entonces yo puedo escribir que si esto, perdón, es igual a esto y esto, porque ya verificamos, sigue un comportamiento igual que esto, entonces podríamos decir que a más b todo elevado al cuadrado va a ser igual a esto. Y reemplazamos a por x y b por 3. Es decir, que el polinomio p de x se puede escribir como x más 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, repasando, teníamos este polinomio, ¿sí? Que es un trinomio, que tiene 3 términos, y verificamos que estos 3 términos siguen el comportamiento del cuadrado de un binomio. Por lo tanto, este polinomio se puede expresar de otra forma como el cuadrado de un binomio. Si ustedes aplican la definición de cuadrado de un binomio y dicen, bueno, el primer término elevado al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces 2x por 3, me queda 6x, más 3 elevado al cuadrado, el segundo al cuadrado, podemos llegar a obtener esta fórmula que teníamos originalmente, ¿sí? Entonces, ese corresponde al tercer caso de factoreo, ¿sí? Entonces, podemos escribir la primera expresión va a ser igual a esta expresión que nosotros tenemos acá más simplificada. Bien, pasa algo similar con el cuarto caso, que es cuatrinomio cubo perfecto. En este caso va a ser el proceso inverso al cubo de un binomio. Vamos a tener un cuatrinomio que es cubo perfecto. Llegaremos a obtener el binomio que elevado al cubo equivaldrá al polinomio dado. Es decir, repasemos un poquito. Si ustedes se acuerdan, tenemos un binomio que ahora está elevado a la 3, ¿sí? Recuerden que la fórmula era el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el
el segundo término al cubo. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión de acá, ¿sí? Y la desarrollamos, vamos a desarrollar el cubo de un binomio. Ahora, ustedes les va a dar el polinomio de la siguiente forma y van a tener que reducirlo por factoreo, por el cuarto caso de factoreo, a la segunda expresión que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este polinomio. P de x es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x menos 8. Por lo que pinta, ya de por sí tengo un cuatrinomio, 4 términos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer como primer paso? Dado un cuatrinomio, ubicamos los términos a los cuales podemos sacar la raíz cúbica en forma exacta. Y recuerden que al estar sacando una raíz cúbica, los términos pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Y la variable con potencia es múltiplo de 3. 3, 6, 9, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar el x al cubo y el menos 8. ¿Por qué? Entonces, vamos a calcular las raíces. Sí, la raíz cúbica. Entonces, a debe ser la raíz cúbica de x a la 3, que simplificando me da x. ¿Sí? B debe ser la raíz cúbica de menos 8. Recuerden que como es la raíz es un índice impar, puedo sacar la misma y me va a dar como resultado un número negativo. Entonces, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Menos 2 elevado al cubo, ¿sí? Es menos 8. Bien. Entonces ya tenemos A, que es igual a X, y B, que es igual a menos 2. Una vez que ya conocen A y B, listo, solamente queda verificar que los términos centrales sigan el comportamiento de este cuatrinomio de cubo perfecto, ¿sí? Es decir, tiene que haber un término que sea igual a 3 por A al cuadrado por B y otro término que sea 3 por A por B al cuadrado. ¿Sí? Entonces realizamos eso y vemos si verifica. Si no se verifica, entonces no se puede realizar el cuarto caso de factoreo y vamos a tener que proceder a otro caso de factoreo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? 3 por A al cuadrado. Al cuadrado en este caso sería x al cuadrado, ¿sí? Por b, que sería menos 2. Entonces sería 3 por x al cuadrado por menos 2. Más 3 por a, que sería x, por b al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado. Entonces, de este primer término obtenemos menos 6x al cuadrado, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y de este segundo término obtenemos 12x, que es lo que tenemos acá. Entonces, ya tenemos a al cubo, b al cubo, y estos términos centrales cumplen con la condición de cuatrinomio cubo perfecto. Entonces podemos escribir a este polinomio, ¿sí?, como el cubo de un binomio. ¿Cómo? Ahí vemos que lo cumple. Entonces, esta expresión que nosotros tenemos acá es lo mismo que a más b al cubo. Entonces, esta expresión la podemos escribir como a más b al cubo, donde a es x y b es menos 2. Entonces, este polinomio de grado 3 lo podemos escribir como x menos 2 al cubo. Al desarrollar el cubo de un binomio, debemos volver a la expresión general que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces es lo mismo escribir al polinomio de la forma original que escribir x menos 2 al cubo, ¿sí? Acá les hemos puesto una nota. Recordar que tanto trinomio cuadrado y cuatrinomio
cubo perfecto se pueden resolver con la calculadora sacando las raíces de los polinomios. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes con la calculadora modo 5.3 y creo que es modo 5.4, ustedes pueden obtener las raíces de los polinomios. Por ejemplo, si ustedes ponen en la calculadora esta expresión, les va a dar 3 raíces, porque es un polinomio de grado 3, ¿sí? Que van a ser todas igual a 2, que es este número que tenemos acá, ¿sí? Ya lo vamos a ver con más detalles, no se preocupen. Bien, el quinto caso de factoreo es la diferencia de cuadrados. Y es sencilla. Dice que el producto de la suma por la resta de dos números A y B da como resultado la diferencia de los cuadrados de ambos números. De modo que el quinto caso de factoreo se reduce a aplicar esta propiedad en el sentido inverso. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen el producto de una suma de dos términos A y B por la resta de esos mismos números, eso va a ser igual a la diferencia, y siempre la diferencia, del primer término elevado al cuadrado y el segundo término elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, a ustedes les van a dar de forma inversa, ustedes van a obtener un binomio que se está restando, y ojo con eso, un binomio que se está restando, si se está sumando no se puede aplicar esta propiedad, que están elevados, que los puedo sacarle las raíces, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a obtener les ponemos de ejemplo el polinomio p de x, que va a ser igual a 4x al cuadrado menos 9. Si ustedes se fijan, al 4x al cuadrado le puedo aplicar la raíz, lo mismo que al 9. Le puedo aplicar la raíz y me van a dar números enteros. Es decir, entonces, dice, se separan los cuadrados perfectos que siempre deben estar restando, ¿sí? Puede ser también potencias de cualquier exponente que sea par. Bien, vamos a calcular las raíces y se van a tomar siempre positivas, es decir, vamos a decir, bueno, vamos a sacar la raíz del primer término, 4x al cuadrado. El 4 sale como 2, ¿sí? Y el x al cuadrado se simplifica con esta raíz, por lo tanto que la raíz de 4x al cuadrado es igual a 2x. A ese número lo vamos a tomar como el primer término a elevado al cuadrado, ¿sí? A elevado al cuadrado me da esto que yo tengo acá. Bien. Para B vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar la raíz a 9 y obtenemos que es 3. Entonces, luego se reemplaza el polinomio dado por el producto entre la suma y la diferencia de las bases de los cuadrados recién obtenidos. ¿Cuáles son las bases? 2x y 3, ¿sí? Entonces, el polinomio a más b por a menos b lo puedo escribir como a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿recuerdan? Entonces, las bases, en este caso va a ser 2x más la otra base b, que es 3. Todo esto multiplicado por la diferencia de las bases, 2x menos 3. Entonces, ustedes pueden expresar este binomio, ¿sí? Con esta expresión de diferencia de cuadrados, ¿sí? En donde vamos a tener las bases sumadas multiplicado por las bases restadas, ¿sí? Y por último, vamos al sexto caso, que es suma o resta de potencias de igual exponente. Les hemos hecho un cuadrito para que puedan ver cómo se hace. Si no lo entienden ahora, vean la diapositiva que sigue y después vuelvan a esta diapositiva como para que les quede de resumen, ¿sí? Se trata de factorizar binomios, es decir, dos términos, con suma o restas de potencias de igual grado. Es decir, vamos a tener dos términos que tienen potencias o que están elevados a potencias de igual grado. Es decir, el primer término
podría estar elevado al cuadrado y el segundo término también debería estar elevado al cuadrado, ¿sí? Y a la vez esos dos términos se están restando o sumando. Entonces, vamos a expresarlo de esta forma. A elevado a la n se va a estar sumando o restando a otro término b que también tiene que estar elevado a la n, ¿sí? Esta es la condición para poder aplicar el sexto caso de factoreo. Entonces, vamos a obtener varios tipos, ¿sí? Entonces, si el exponente de ambos términos es impar, va a pasar una cosa, y si el exponente es par, va a pasar otra cosa, ¿sí? ¿Qué pasa si n es impar? Bueno, nosotros tenemos, se pueden estar sumando, lo voy a explicar después, o restando, ¿sí? Bien, entonces, si n es impar y los términos se están sumando, voy a dividir a este término por las bases. ¿Cuáles son las bases? A y B, ¿sí? Voy a dividir a este término por la suma de las bases. Y voy a obtener un cociente. Si el resto es igual a 0, entonces continúo, ¿sí? Si el resto es igual a 0, puedo aplicar Ruffini y voy a escribirlo de esta forma que tengo acá. No se preocupen, esto es un resumen que les repito. Ahora se los explico más rápido para que solamente lo vean y después, cuando termine de explicarle con ejemplos, vuelvan para acá y lo vean mejor. ¿Sí? Se aplica Ruffini y queda de esta forma. ¿Qué pasa si tengo dos bases que están elevados a una potencia impar y se están restando? Aplico lo mismo, agarro las bases que se están restando también y divido a este polinomio o a este binomio por su base, por la diferencia de sus bases. Voy a obtener un cociente. Si el resto es igual a 0, entonces podemos aplicar Ruffini y escribir a este polinomio como el cociente, ¿sí? Por el divisor, a menos b, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si el coeficiente al que está, o sea, el exponente al que está elevado a ambos términos es par? Bueno, puedo tener una suma o puedo tener una resta. Si el coeficiente n es, al que están elevados los dos términos es par y hay una suma, no se pueden factorizar, no se puede hacer nada. Y eso grábenselo. Luego, si n es par pero se están restando, debo aplicar la diferencia de cuadrados, ¿sí? Recuerden que es el quinto caso de factoreo. Entonces vamos a tener el primer caso, el segundo caso, el tercer caso y el cuarto caso. Vamos con el primer caso, y ahora sí quiero que presten mucha atención. El primer caso en donde teníamos un binomio, ¿sí? Podemos identificarlo acá, dos términos, que están elevados a una potencia impar y se están sumando. ¿Por qué digo que ambos están elevados a una potencia impar? Porque yo saco la raíz cúbica de 8, me da 2. Es decir, que a 8 lo podemos escribir como 2 a la 3. Entonces, ¿cuáles van a ser las bases? X y 2. Y ambos términos están elevados a potencias de igual base. ¿Cómo lo escribí acá? Como 8 es igual a 2 a la 3, entonces puedo escribir a 8 como 2 a la 3. Y el polinomio me quedaría x a la 3 más 2 a la 3. Tengo un binomio que tiene potencias de igual grado, en este caso 3, y que se está sumando. Entonces aplico el primer caso. ¿Qué me decía el primer caso? Que a este polinomio lo dividiera por la suma de las bases, ¿sí? La suma de las bases, recuerden que las bases son x y 2. Entonces, la suma de x más 2. Entonces, al polinomio
original lo dividimos por la suma de las bases. ¿Sí? Recuerden que para hacer esto debíamos al polinomio completarlo y ordenarlo de manera decreciente. Entonces vamos a poner x a la 3 más 0x al cuadrado más 0x más 8, dividido la suma de las bases. Y esto me va a dar un cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me va a dar un resto 0. Entonces vamos a ver por qué. Si ustedes aplican el teorema del resto, van a ver que el resto es 0. Así que si quieren pueden pausar un rato el video, a aplicar el teorema del resto, en este caso reemplazarlo por menos 2. Recuerden que teníamos a 2 cambiado de signo, lo reemplazábamos en el polinomio y si me daba 0 era porque el polinomio era divisible por este número por este divisor que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a aplicar directamente el teorema de Ruffini. Vamos a colocar los coeficientes 1, 0, 0 y 8 en la tabla de Ruffini, ¿sí? 1, 0, 0 y 8. De este lado, acá vamos a poner el número 2 con el signo cambiado, es decir, menos 2. Y vamos a bajar el primer número, que sería 1, lo bajamos a la última fila, nos quedaría 1. Y ahora efectuamos la multiplicación de menos 2 por 1, nos queda menos 2. 0 le sumamos a ese número menos 2, nos queda menos 2. Ahora, menos 2 por menos 2, 4, se lo sumamos a 0, nos queda 4. Menos 2 por 4, menos 8. 8 más menos 8, 0. Ven que el resto nos dio 0. Bien, y lo que nos quedó adelante va a ser nuestro cociente, ¿sí? Este c de x. Entonces, el resto es 0 y nuestro cociente, recuerden que le teníamos que bajar un grado. Entonces sería, si tenemos x a la 3, le bajamos un grado, empezaría con x a la 2. X a la 2 menos 2x más 4. Este sería nuestro nuevo cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el primer caso del sexto caso? Que a este polinomio que nosotros tenemos acá, ¿sí? Lo podemos escribir como el cociente, que sería x al cuadrado menos 2x más 4, por el divisor, que en este caso va a ser x más 2, la suma de las bases. ¿Y por qué no le sumamos el resto? Porque el resto es 0, ¿sí? Entonces, podemos escribir a este polinomio, ¿sí? De esta forma. Bien, vamos con el segundo caso. Tenemos un polinomio con el mismo grado de potencias impares, pero ahora se están restando. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense que podemos expresar al menos 8 como menos 2 a la 3, ¿sí? Las bases ahora van a ser x y menos 2. Entonces, vamos a dividir a este polinomio. Recuerden que lo tienen que expresar de manera completa y de forma ordenada decreciente, dividido la suma de las bases. Ahora, la suma va a ser x más menos 2, ¿sí? O sea que nos quedaría x menos 2. Entonces ahora vamos a hacer Ruffini. Volvemos a escribir el mismo polinomio, 1, 0, 0, menos 8, ¿sí? Disculpen, acá hay un error. Sería x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos 8, ¿sí? Dividido x menos 2. Entonces, ahora vamos a poner al 2, en este caso nuestro coeficiente a es menos 2, con el signo cambiado nos quedaría 2 y efectuamos exactamente lo mismo que hicimos recién. Bajo el 1 multiplica el 2, nos queda 2,
que sumado a 0 es 2. 2 por 2, 4, más 0, 4. 4 por 2, 8, menos 8 más 8, 0. Entonces ahora nuestro cociente, recuerden, nuestro resto es 0, y nuestro cociente va a ser, recuerden que si teníamos x a la 3, le bajamos un grado, sería x al cuadrado. Entonces, este coeficiente pertenece al x al cuadrado, este coeficiente pertenece a x y este coeficiente pertenece al término independiente. Entonces, nos quedaría x cuadrado más 2x más 4. Es decir, que podemos escribir al polinomio como el cociente multiplicado por el divisor. El cociente, x al cuadrado más 2x más 4, multiplicado por el divisor, que es x menos 2. Esta multiplicación es lo mismo que escribir a nuestro polinomio original. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaba con el tercer caso? Teníamos potencia par, ¿sí? Y potencia par y un binomio que tenía igual potencia de ambos lados, que se estaban sumando, no se podía factorizar, ¿sí? Vamos con el cuarto caso. El cuarto caso tenemos potencias pares y dos términos que uno de ellos se está restando, ¿sí? Entonces, a 64 lo podemos factorizar como 2 a la 6. Entonces nos quedaría x a la 6 menos 2 a la 6. Tenemos un binomio que se está restando con iguales potencias, 6. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos diferencia de cuadrados. Recuerden, le sacábamos la raíz cuadrada a cada uno de los términos y después hacíamos la multiplicación de la suma de las bases por la diferencia de las bases. Entonces, vamos a sacar las bases. A sería la raíz cuadrada de x a la 6, que sería x a la 3. Y b sería la raíz cuadrada de 2 a la 6, que sería 2 a la 3. Entonces las bases van a ser x al cubo y 2 al cubo. ¿Sí? Como decía, la diferencia de cuadrados va a ser la multiplicación de la suma de las bases por la diferencia de las bases. Entonces nos quedaría, la suma de las bases sería x al cubo más 2 al cubo por la diferencia de las bases x al cubo menos 2 al cubo. Y ahora desarrollamos el 2 al cubo y nos quedaría x al cubo más 8 por x al cubo menos 8. ¿Sí? Y de esa forma damos por finalizada el sexto caso de factoreo. Vuelvan, repito, a la diapositiva original y ahora fíjense, ténganlo como anotado para ir resolviendo los casos que vamos a ver en la clase.